Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesús sea con nosotros. Leemos la palabra de Dios en Primera de Juan, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ahí vamos a ver la diferencia entre un espíritu y otro espíritu. Para saber si andamos en la verdad, debemos de probarnos. Dice la Escritura: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está la diferencia. El que no es de Dios, ese no nos oye. Por más que hablemos la palabra de Dios, escrito está. Como siempre decimos, hablamos lo que escrito está, gloria a Dios. Pero el que no es de Dios, no nos oye. Pero el que tiene el espíritu de Dios, dice, nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando hay espíritu de error a alguien, tú le hablas la palabra, escrito está, y no la quiere escuchar. Quiere escuchar su propia opinión, su propio pensamiento, una fábula, un cuento, una historia, pero no lo que escrito está. Pero el que es de Dios escucha la palabra de Dios, oye y la pone por obra. Escrito está, dice: amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama es de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo por la propiciación de nuestros pecados. Así dice la palabra de Dios. Amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que no es decir amo a mi hermano, no es decir amo, sino es demostrarlo con actitudes, con frutos dignos que demuestren que el amor de Dios está en nosotros. Entonces vamos a ver cómo es el amor de Dios. Dice así, gloria al Señor, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. O sea, hay que permanecer en ese amor para que Dios esté en nosotros. Dice el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, si tú tienes amor por tu prójimo, tú no tienes temor, tú no tienes miedo, tú andas confiadamente, tienes paz en tu corazón y echas fuera el temor, toda desconfianza, todo temor, todo mal pensamiento, tú lo echas fuera de ti y no das lugar a esos malos pensamientos en ti. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme, ahí vamos, el que teme, el que tiene temor, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, por ejemplo, no, yo amo a Dios, sí, yo tengo mucho amor, pero
aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. O sea que no es una opción. Bueno, yo a él no lo amo porque no me gusta su forma, porque tiene sus faltas. Dice, yo no lo amo. Entonces ese que dice que tiene a Dios no lo tiene porque no ama a su hermano, porque es un mandamiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahí tenemos claramente, hermanos, para saber quién es el que tiene a Dios en realidad. Primera de Juan 3 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí ya vamos a ver otra diferencia más. Gloria al Señor. Aquí en esta primera parte vimos que era el que no tiene amor por su hermano, el que aborrece a su hermano, porque ahí estamos mirando la diferencia del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ahora vamos a ver aquí otra diferencia. ¿Cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo? Dice, 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Vaya prestando atención, y los hijos del diablo. O sea que el diablo también tiene sus hijos. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, que si no amas a tu hermano, lo maldices a tu hermano, lo insultas a tu hermano, lo maldices, le dices serpiente, serpiente venenosa, le dices a tu hermano Judas, le dices a tu hermano perdido, endemoniado. Incluso también hay algunas personas que le dicen necio a su hermano. Allí en Mateo 5, amados hermanos, hay una escritura pero tan fuerte, mis amados hermanos, que yo creo que aquellos que se dicen hijos de Dios, pero que tienen su boca todavía no está santificada, pero se dicen hijos de Dios. Aquí nos dice bien clarito la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 5, gloria al Señor. Nos dice de esta manera, dice, yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Vaya prestando atención, cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable. Ahí dice que es culpable de juicio. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano, o sea que necio, que no sirve para nada, que es un endemoniado, que es una serpiente venenosa, que es un hijo del diablo. Dice que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, o sea que ese es tan fato que no tiene a Dios. Es un fato. Dice, quedará expuesto al lago, al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Escuche bien, que aquí estamos hablando claro lo que dice la palabra de Dios, que le diga a su hermano. Y hay algunos cristianos que son tan desbocados, deslenguados de su boca, que empiezan no solamente a decirle necio a su hermano, se enojan contra su hermano y le dicen cualquier cosa que le viene a la boca. Los maldicen, le dicen, Judas, maldito, o sea, que ya está maldito, hijo de maldición, hijo del diablo, endemoniado. No sé si usted ha oído, pero mis oídos han oído esas cosas tan feas. Que el Señor reprenda al enemigo, porque el único que maldice, dice la palabra de Dios, los blasfemos no heredarán, ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, que si tú vas por el camino, dice, entre tanto que estás, dice, por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Y quién es el juez? Dios es el juez. Y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. O sea que vas allí a quedar preso de tus propias palabras. Y algunos irán a un juicio eterno, presos por la eternidad, porque aquí en este mundo han maldecido a sus hermanos, como dice la Escritura.
Dice, le han dicho a su hermano necio, le han dicho endemoniado, le han dicho serpiente, le han dicho hijo del diablo. No solamente le han dicho necio, sino que todo tipo de palabras obscenas y malditas le han dicho a su hermano maldito, le han dicho que no tiene a Dios, que hablan demonios por su boca, endemoniado, de todo. Entonces acá dice, quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor nos habla claramente acá, hermanitos, y dice, miren, hermanitos, que nos dice la Escritura, dice, pero yo os digo, seguimos en Mateo 5, esto es el ABC del Evangelio, lo primerito que yo aprendí. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, a los que te maldicen, bendecid, gloria a Dios si lo has hecho, hermano. Yo lo hago, los que me maldicen, yo le digo, Señor, bendigo a los que me maldicen, Le digo con nombre, Señor, bendice a mi hermano fulano, o bendice si no es mi hermano porque ha negado al Señor por algún hecho, le digo, Señor, bendice porque no sabe lo que hace. Bendícelo, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. Porque si fueran tus hijos y el enemigo no hubiera tomado sus corazones y su boca, no estarían maldiciendo, porque el que tiene a Dios ama a su hermano. Bendice, no maldice. Entonces dice la Escritura en el verso 45, Mateo 5, dice, para que seas, dijo, haced bien, en el 44, a los que os aborrecen, o haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, bendecid y no maldigáis. Eso dice el Señor. Que sí, esos son los hijos de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Así que el Señor acá nos dice, amad a vuestros enemigos, cuanto más a aquellos que están predicando el Evangelio. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que te aborrecen. O sea que cuando alguien te maldice, tú dices, Señor, yo bendigo a estas personas. Bueno, esa es mi oración, amados hermanos, por los que me maldicen, por los que me aborrecen, por los que me desean el mal. Esa es mi oración delante de Dios, para que el Señor se agrade de nosotros. Tenemos que tener amor hacia nuestro prójimo, y así como tú desearías que hicieran contigo los hombres, dice, haced vosotros lo mismo. ¿Te gusta que te maldigan? ¿A quién le va a gustar? A nadie. Entonces no hagas mal a nadie. Dice también la Escritura, no devuelvas a nadie mal por mal. Gloria al Señor. Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí vamos con esto. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Ay, santo! Esto sí, hermano, que está delicado. Entonces, no podemos, hermano, decir que tenemos a Dios y nuestra boca salen maldiciones, porque dice la Escritura que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Entonces, si tú, hermano, estás saliendo de tu boca que te dice siervo de Dios, sierva de Dios, y tu boca está maldiciendo a tu prójimo, diciéndole hijo del diablo, diciéndole serpiente venenosa, diciéndole Judas, diciéndole
demonios estás endemoniado, a una persona que tiene el Espíritu de Dios y que habla de la palabra de Dios y que va en pos de las almas para que el Señor salve esas almas, amados hermanos. ¿Cómo podemos hablar en un espíritu diferente? Aquí la Escritura me dice, el que no ama a su hermano y el que no hace justicia no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, desde el comienzo del Evangelio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Oh, santo, dice, era del maligno, por eso mató a su hermano. Y hay muchos hoy en día que se dicen que son de Dios, pero matan a sus hermanos con sus palabras hirientes, palabras de maldición, sueltan palabras maldiciendo a sus hermanos. Y aquí nos dice claramente Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Se enoja con su hermano, no quiere perdonar a su hermano y aún lo maldice, diciéndole necio, fatuo, serpiente, de endemoniado, todo lo que se encuentra, todas las palabras más maldicientes y más horrendas se la ponen a su hermano. Dice, no como Caín, ahí están las obras de Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Dice, pregunta el Señor. Porque sus obras eran malas. Ahí está el asunto. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué matan espiritualmente? Porque dice que hay muchos que tienen palabras que son como, dice, son como cuchillos las palabras de su boca. Matan a su hermano, lo matan a espalda, lo matan de frente, como sea, porque tienen palabras, dice que tienen sus lenguas como cuchillos, afilados como cuchillos, sus lenguas, diciéndole a sus hermanos maldiciones, que el Señor no está agradado con esas actitudes que demuestran que son como Caín, que no son de Dios, sino el maligno, si no corrigen su vida. Entonces dice, quedarán expuestos al lago de fuego. Ahí dice la Escritura, quedará expuesto. Cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego, lo dice el Señor. Aleluya, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cualquiera que le diga a su hermano, este es un fato, una persona que no es de Dios, que está endemoniado. También a nuestro Señor le dijeron que echaba a los demonios por Belcebú y que estaba endemoniado. Eso le dijeron a nuestro Señor. Dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, desmedidamente empiezan a maldecir a los hermanos y no aceptan corrección ni reprensión de nadie. Se creen que ya saben todo y no aceptan la corrección que viene a través de la Escritura y del Espíritu de Dios. Porque aquel que ama a su hermano lo corrige, lo reprende. Dice el Señor que Él reprende a todo aquel que toma por hijo y lo disciplina también, pero hay algunos que no quieren disciplina, no quieren corrección y entonces empiezan su boca a maldecir por todos lados. Ni siquiera preguntan nada a su hermano, sino que directamente lo condenan sin ni siquiera haber hablado con su hermano y haber expuesto la causa ante su hermano, hablar amigablemente como hacen todos los hijos de Dios, todas las personas que son de Dios. Entonces dice, nosotros, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque en que amamos a los hermanos, porque el que no ama a su hermano todavía permanece en muerte, está en una muerte espiritual. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene vida eterna. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, o sea, ponernos en oración por nuestros hermanos. Esa es una forma, hermanos, de poner la vida. Y por aquellos que se han desviado del camino, ponernos en oración. Eso es así lo que hago, hermanos. Me pongo en oración pidiéndole al Señor misericordia
como dijo nuestro Señor, porque no saben lo que hacen, porque si supieran lo que hacían, no iban a maldecir a un hijo de Dios, a una hija del Señor. No maldecirían, porque aquí dice que quedan expuestos al infierno de fuego. No importa, acá dice cualquiera, no importa si es pastor, no importa si es profeta, si es profetisa, si es diácono, si es diaconisa, así sea el más pequeño, el más grande de la iglesia, el apóstol, no importa, dice cualquiera. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo o que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y también dice quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que tenemos que tener cuidado con el corazón porque de él mana la vida y también de la boca porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay amor y tienes paz con tu prójimo, no vas a maldecir. Pero si en tu corazón hay confusión, hay rencor, resentimiento, odio, venganza, entonces vas a incitar a los hermanos, a los demás también a odiar, a no perdonar. Pero si en tu corazón está Dios, le vas a decir a tus hermanos, orad los unos por los otros, no maldigas a nadie, porque el Señor nos agrada de eso. Y encomendar al Señor tu causa como corresponde a un hijo de Dios. Señor dice, me buscáis cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos. Así dice el Señor, para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño. Ahí está lo que les decía, hermano, las contiendas, los insultos, las agresiones a su hermano, a su hermana, que están sirviendo a Dios y que no están maldiciendo a nadie, sino, hermano, haciendo justo juicio, como dice la palabra de Dios. Es tal, dice, el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien al ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Eso es lo que dice el Señor, no es el sacrificio que te pases sin comer, que te tires al suelo, que te acuestes en una cama de silicio, de ceniza, no, sino que el ayuno que Dios quiere es que desate las ligaduras de tu hermano, las ligaduras de impiedad, que les suelte las cargas, que les saque las cargas de opresión y que los dejes ir libre, que no los estés poniendo la carga a tu hermano, que no le diga eres culpable continuamente. Así me decía el Señor hace unos días, aunque hubieran sido culpables, me daba el ejemplo de la adúltera, aunque hubiera culpabilidad, ninguno tiene el derecho de acusar al otro, de condenarlo. Dice, porque el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Así tu hermano fuera culpable, así hubiera culpabilidad, nadie tiene el derecho de condenar a nadie, porque ni el Señor dijo, yo no vine a condenar, sino vine a salvar las almas. Ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando Felipe allí, cuando los discípulos le decían, Señor, pedimos fuego del cielo, que los consuma, que los mate. Dijo, no, yo vine a salvar las almas, no vine a perderlas. Ustedes no saben de qué espíritu son. Señor dice, nos está hablando de que el que tiene a Dios ama. Ama a su prójimo como a sí mismo. Ese es el segundo mandamiento, amados hermanos. El mandamiento de amar a tu prójimo y no maldecir, como dice acá, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Eso nos dice el Señor. Dice el Señor que el ayuno que Él escogió es el de desatar las ligaduras, no es el que te quedes sin comer todos los días, los 365 días del año, y durante el año tu boca es un excusado. Maldices sin parar a tu prójimo, los bloquea,
Los echas a los hermanos, dice, haces asesión de persona, ¿eh? Entonces eso no es lo que a Dios le agrada, no le agrada al Señor. Acá me dice que cualquiera que haga esto queda expuesto al infierno de fuego. Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que Él dice es perfecto. Y dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque Él le hace bien aún hasta los malos. ¿Y cómo es que nosotros, los hijos de Dios, podemos tener injusticias en nuestra boca y en nuestras actitudes, maldiciendo, exponiendo a nuestros hermanos, crucificándolo en carne viva, crucificándolo públicamente, diciéndole a nuestros hermanos que son endemoniados, que son serpientes, que son Judas, diciendo cualquier blasfemia, que son ladrones, que son cualquier cosa. Porque hay gente que tiene el corazón sucio todavía, no se ha limpiado, por lo tanto por su boca sale lo que hay en su corazón. Aquí el Señor dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano, que haga justicia, haga justicia, dice. Entonces Jehová será tu retaguardia, invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de ti el yugo en medio de ti, no pongas yugo a tu hermano, no lo enjugues atándolo con tus palabras, maldiciéndolo, no le pongas yugo. Dice, y el dedo amenazador, amenazando a los hermanos, de crucificarlo, de hacerles daño, dice el Señor, quita de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad, no ser maldiciente, amados hermanos. Entonces dice, las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, si hay tinieblas, entonces el Señor te traerá luz como el mediodía, gloria al Señor. Leemos allí en Ezequiel capítulo 13, gloria a Dios, porque así me lo dio el Señor y así lo hablaré, gloria a Dios. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, que hacen velos mágicos, para envolver, para la cabeza de toda edad, para cazar las almas, porque hay personas que piensan que las almas les pertenecen al ser humano, cuando la palabra de Dios nos dice claramente, las almas son mías, todas las almas, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, no le pertenecen las almas a ningún ser humano, ni pastor, ni mujer, ni profeta, ni profetisa, ni nadie, sino que las almas son de Dios porque Él las compró con su propia sangre. Y Él hace una pregunta, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiéndole a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así dice el Señor. He aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como ave las almas que vosotras cazáis, volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, todas esas ataduras que se le han puesto a las almas con mentira, con engaño, dice el Señor, libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo. Es decir, como estábamos hablando recién, de todas esas maldiciones, blasfemias que salen por la boca,
ha entristecido el corazón del pueblo, instigando al odio, al rencor, al resentimiento. Dice, por eso dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, cuidado con el enojo, porque cuando entra el enojo, el enemigo se mete. Ahí se mete el enemigo porque ya tiene un derecho legal. Entonces dice, será culpable. Dice, será culpable. Quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hermano, podemos perder la salvación por estas cosas. Por eso dice la palabra, bendecid y no maldigáis a nadie, ni al más malo, porque dice el Señor, ni al que te hace daño, ni al que se dice hermano y que te maldice o que te insulta, que te agrede, que está diciendo, te está diciendo serpiente, venenoso, endemoniada, que te está diciendo, déjalo, que el Señor se encargará, el Señor, pero dice, bendecí, no maldigáis, hermano. Eso hago yo, bendigo a los que me maldicen, digo, Señor, yo bendigo a los que me maldicen porque no saben lo que hacen. Esa es mi oración, hermanos. Gloria al Señor, haciendo lo que dice la Escritura, porque los que guardan la palabra, esos son los que aman al Señor, no lo que dice el Señor, te amo, pero maldicen a su hermano. Esos no aman a Dios, porque si tú amas a Dios, dice la Escritura, ama a tu hermano también. Porque no puedes amar a Dios si no has amado a tu hermano primero. Que tu hermano lo ves y lo maldices y dices que amas a Dios que no lo ves. Eso ahí hay mentira, no hay verdad. Gloria al Señor. Dice, gloria a Dios, dice el Señor, dice, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, dice el Señor no dice del maldito ni del juda, no, entristeciste con mentira el corazón del justo, de aquel que sirve a Dios, el cual yo no entristecí, fortaleciste las manos del impío, de aquellos que andan en mentira y engaño, porque para hablar, hermano, tú algo tienes que primero andar en la verdad y hablar verdad con tu prójimo, dice la verdad. Pero si tú no has hablado con tu hermano, ¿cómo tú puedes acusar, condenar, enjuiciar, injuriar, insultar, si tú aún no has hablado cara a cara con tu hermano, no has hablado la verdad con tu prójimo? ¿Cómo puedes injuriar a tu prójimo? Eso no es de Dios, amados hermanos. El Señor no hace así. Gloria a Dios. Dice, por tanto, dice, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, o sea, instigándole al error. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Bendita su palabra. El Señor me daba unos cuantos versículos, amados hermanos, y me daba una palabra poderosa. Gloria al Señor. ¿Cómo es que ata el enemigo? ¿Cómo ata? Ahí en el Salmo 10:9 dice que acecha en él escondrijos como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a la red. O sea, aquel que está afligido, que tiene aflicción en su alma, lo atrapa y lo arrastra a la red. Así muestra el Señor en su palabra en el Salmo 10:9. Después también me daba esta otra palabra, cómo es el enemigo. Allí dice, los impíos me han tendido lazos, o sea que el enemigo también tiende lazos. Planes secretos, dice, de los malhechores que dan asalto y obran iniquidad, en el Salmo 64. O sea que tienden lazo, red, dice, pero no me he desviado de tus preceptos, dice la palabra de Dios. Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí, han tendido red al borde del sendero. Vaya viendo, estas son las armas del enemigo, las armas del enemigo. Los soberbios, los que tienen orgullo, tienen arrogancia, ocultan trampa y cuerdas y tienden red al borde del sendero, ponen lazo. ¿Para qué? Para que el justo tropiece y así destruirlo.
Dice el Salmo 141:9, guárdame de las garras y de las trampas que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Ahí estaba la oración del salmista, y sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal. El salmista era la oración que pedía que fuera ser librado del mal. Dice, porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra. Dice, mis enemigos hablan mal, o sea, los que no son amigos, porque hablan mal contra mí, diciendo cuándo morirá y perecerá su nombre. Ahí, como decía hoy la palabra, dice que eran como Caín, que no amaba a su hermano y que tenía mal en su corazón, por eso le deseaba la muerte a su hermano. Entonces, gloria al Señor. El Salmo 43 nos dice, hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía, y líbrame del hombre engañoso e injusto, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante. ¿Por qué? Porque tienen violencia de destrucción, destruir con la boca, hermanos. Cuidado con maldecir al prójimo, con decir blasfemias, insultos, injurias, como nos dice Mateo 5. Cualquiera que se enoje con su hermano y le diga a su hermano fatuo será culpable de juicio. Solo porque se enoje será culpable de juicio. Si le dice necio, dice será culpable. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, guárdame de las garras, de las trampas que me han tendido, de los lazos de los que hacen iniquidad, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan el mal. Gloria al Señor. Así que, hermano, con toda esta palabra que el Señor me dirigía a orar, bendiciendo a los que me maldicen y a los que me aborrecen, bendiciendo y pidiendo al Señor misericordia. Porque así fue la oración de nuestro Señor. Nunca nuestro Señor maldijo, sino reprendió el pecado y también para que se arrepienta, que el hombre se arrepienta de su pecado y venga con un corazón arrepentido ante el Señor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, entonces en oración el Señor revela los planes del maligno. Ahí anoté lo que el Señor me dio, las diferentes armas forjadas contra los hijos de Dios, que dice la palabra de Dios que esas armas no prevalecerán. ¿Y cuáles son? Según leímos en los Salmos y Proverbios, red, lazo, trampas, cuerdas, esos son los planes del maligno. Tender una red para que tropecemos, lazos, trampas, muchas maldades. Entonces el enemigo, amados hermanos, en oración, oí que dijo, les ha revelado. Estábamos orando con una hermana y leyendo la escritura, les ha revelado. Se molestó el enemigo con el Señor y se lo dijo, les ha revelado. Y el Señor dijo, gloria al Señor, yo defiendo mi iglesia. Se plantó el Señor, se lo dijo claramente, yo defiendo mi iglesia. Dice el Señor, yo permanezco fiel, dice a nosotros, nos decía en la oración, yo permanezco fiel, aunque sean infiel, no prevalecerá el Hades contra la iglesia de Jesucristo, porque mayor es el que está con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. O sea que, amados hermanos, todas esas trampas que hace el enemigo, mira, dice la Escritura, ¿quién será aquel que pueda hacerte mal si tú haces el bien? O sea que todas esas trampas, todas esas maldades, todas esas maldiciones, el Señor las dice que son como nada, así como Sansón, las cuerdas, que las ataduras que le intentaban poner sus enemigos caían y eran como nada, por más que oren, se tajeen, y clamen al mal. Entonces el que desea el mal a su prójimo directamente queda expuesto al lago de fuego. Cuidado con maldecir al prójimo, con decir mal, con decirle venenoso, serpiente,
Judas, cuidado hermano, cuidado, porque dice, cualquiera que se enoje, mejor ve y arregla, dice, arregla con tu prójimo, arregla, dice, entre tanto que vas por el camino, no sea que el adversario, el enemigo, te entregue al juez. O sea, el enemigo va a decir, no, ese me pertenece, ese es mío, porque mira cómo está maldiciendo con su boca, déjame que yo me lo lleve. Entonces quedará expuesto esa persona al infierno de fuego. Y no queremos eso, gloria al Señor. Así que imitemos a nuestro Señor que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ezequiel 36:9 nos dice, ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy con vosotros y a vosotros me volveréis, seréis labrados. Gloria al Señor. Eso nos dice el Señor en su palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde, palabra de Dios. Yo permanezco fiel, aunque sean infiel, y el Señor dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Amén y amén.